Bueno, ya tuvimos el receso. Vamos a continuar con lo que es la clase de didáctica. Vamos a iniciar, jóvenes, con lo que es la primera unidad. Vamos a hablar ahora acerca del entorno natural de El Salvador y Centroamérica. Vamos a desarrollar lo que es el contenido 1.1, que nos va a hablar acerca de las ciencias naturales y sociales, conceptualizaciones e historia de las ciencias naturales y sociales. Para esto tenemos los siguientes objetivos: fomentar el interés por investigar y adquirir conciencia crítica sobre los eventos naturales y fenómenos sociales. También valoración de la memoria histórica y de la identidad cultural a través de las ciencias sociales. Acá vamos a presentar lo que es la historia de las ciencias sociales. Sabemos que la historia de las ciencias sociales tiene sus raíces en la filosofía antigua. En la historia antigua, por ejemplo, no existía diferencia entre matemáticas y el estudio de la historia, la poesía o la política. Durante la Edad Media, la civilización islámica hizo importantes contribuciones a las ciencias sociales. Esta unidad de la ciencia son como restos descriptivos del razonamiento, tanto del deductivo, podemos decir, crearon más que todo pues lo que es el marco científico, ¿verdad? Es decir, pues el razonamiento deductivo de axiomas crearon un marco científico. La Ilustración vio una revolución, la cual fue denominada filosofía natural, con la cual se modificó el marco básico por el cual los individuos entendían lo que era científico en algunos sectores. El avance reciente de los estudios como la matemática presumía una realidad independiente del observador y que funcionaba por sus propias normas. Las ciencias sociales provienen de la filosofía moral de la época y estuvieron influenciadas por la era de las revoluciones, tales como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Las ciencias sociales desarrolladas a partir de las ciencias experimentales y aplicadas, o el conocimiento de base sistemático o prácticas prescriptivas relacionadas con el progreso social de un grupo de entidades interactuadas. Bueno, es decir que las ciencias fueron dando en sus periodos de tiempo en la historia, fueron desarrollándose a través de los cambios que la misma sociedad ha tenido, ¿verdad? Podemos decir que los inicios de las ciencias sociales fue a partir más que todo ya por el siglo XVIII. Allí están reflejados en la enciclopedia de Diderot, con artículos de Rousseau
y otros enciclopedistas. El crecimiento de las ciencias sociales también fue mostrado a otras enciclopedias especializadas. En el periodo moderno, el término ciencias sociales fue inicialmente utilizada como un campo conceptual distinto. Las ciencias sociales fue influenciada por el positivismo. Tal vez ustedes recuerdan a Augusto Comte, el cual pues fue uno de los precursores de este positivismo, centrado también en el conocimiento básico, en la experiencia real. La especulación metafísica fue eliminada, pues Augusto Comte usó el término ciencia social para describir el campo tomado de estas ideas de Charles Fourier. Comte también se refiere al campo de la física social. Ahí tenemos varios autores en los cuales nos definen, ¿verdad?, cómo las ciencias sociales ha venido a desarrollarse. Y hablamos de lo que es el positivismo, de la metafísica, de Augusto Comte, de Charles Fourier, en la física social. Luego tenemos que la historia de las ciencias sociales. Después de este periodo hubo 5 vías de desarrollo que surgieron en las ciencias sociales, influenciadas por Comte y otros campos. Una de ellas fue la investigación social, por la cual llevaron a cabo grandes muestras estadísticas en varias partes de Estados Unidos y Europa. Otro camino fue iniciado por Emilio Durkheim, quien estudió los hechos sociales, y por Wilfredo Pareto, que introdujo ideas metateóricas y teóricas individuales. Un tercer camino, desarrollado por Max Weber, surgió de la dicotomía metodológica, en la cual se identificaba y entendía el fenómeno social. También la cuarta ruta se fundamentó en la economía, desarrollando y promovió también el conocimiento económico como el propio de una ciencia dura. La última vía fue la correlación del conocimiento y valores sociales. Weber demandó firmemente esta distinción. En esta vía, la teoría también, la descripción y la prescripción, eran descripciones formales no superpuestas de un tema. Bueno, aquí hemos hablado de muchos autores, ¿verdad? Y cada uno tiene sus enfoques. Ya para el inicio del siglo XX, la filosofía ilustrada había sido desafiada en varios frentes. Después de la utilización de las teorías clásicas desde el final de la Revolución Científica, diversos campos sustituyeron los estudios como matemáticas por estudios experimentales y analizaron ecuaciones para construir una estructura teórica. El desarrollo de subcampos, las ciencias sociales, se hizo muy cuantitativa en la metodología. Por el contrario, el carácter inter y transdisciplinar de la investigación científica en el comportamiento humano y los factores sociales y ambientales que la afectaban hizo que muchas de las ciencias naturales pudieran también desarrollarse.
acá. Vamos a hablar acerca de lo que son las ciencias, la diferencia entre las ciencias naturales con otras ciencias. Las diferencias entre las disciplinas de las ciencias naturales no siempre son marcadas, y estas ciencias cruzadas comparten un gran número de campos. La física juega un papel significativo en las otras ciencias naturales, dando como origen, por ejemplo, a la astrofísica, la geofísica, la química física y la biofísica. Asimismo, la química está representada por varios campos como la bioquímica, la geoquímica y la astroquímica. Un ejemplo particular de disciplina científica que abarca múltiples ciencias naturales es la ciencia del medio ambiente. Esta materia estudia las interacciones de los componentes físicos, químicos, biológicos del medio, con particular intención a los efectos de la actividad humana. Y su impacto también sobre la biodiversidad y la sostenibilidad. Esta ciencia también afecta a expertos en otros campos. Una disciplina comparable a la anterior es la oceanografía, que se relaciona con una amplia gama de disciplinas científicas. La oceanografía se subdivide a su vez en otras disciplinas cruzadas como la biología marina. Como el ecosistema marino es muy grande y diverso, la biología marina también se bifurca en muchas subdivisiones, influyendo especializaciones en especies particulares. Hay también un grupo de campos con disciplinas cruzadas en los que, por la naturaleza de los problemas que abarcan, hay fuertes corrientes contrarias a la especialización. Por otro lado, en algunos campos de aplicaciones integrales, los especialistas en más de un campo tienen un papel clave en el diálogo entre ellos, tales como integrales, por ejemplo, pueden incluir la nanociencia. ¿Verdad? Quiero decirles de que en la nanociencia podemos hablar la nanotecnología, ¿verdad? La nanociencia se refiere, ¿verdad?, a lo que hoy podemos observar. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el método científico. El método científico, bueno, lo escribió Mario Bunge, de los investigadores científicos que se espera que se guíen a través del método científico, que se reduce a la siguiente sucesión de pasos. El método científico tiene varios pasos y es los conocimientos previos, lo que es el problema, candidato a solución, como podemos decir, ahí va incluida lo que es las hipótesis, el diseño experimental y la técnica, una prueba, una evaluación, la revisión final de uno u otro candidato o la solución examinado del procedimiento. Tenemos el conocimiento previo e incluso del problema.
La verificación de las proposiciones, que consiste en someterlas a prueba para comprobar su coherencia y su verdad, la que a menudo resulta ser solo aproximada. Esa prueba puede ser conceptual, empírica o ambas cosas. Ningún elemento, excepto las convenciones y las fórmulas matemáticas, se considera exento de las pruebas empíricas. Tampoco hay ciencia alguna, si estas o ninguna, en que estén ausentes la búsqueda y la utilización de sus pautas. Las ciencias naturales. Las ciencias naturales, vamos a decir, por su parte, se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente en la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos e interactúan con ellas y con el sistema productivo en los sistemas denominados de investigación y desarrollo, o investigación y desarrollo e innovación. Las ciencias naturales también, las ciencias naturales buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. Se pueden distinguir 5 ramas principales: la química, la astronomía, la geología, la física, la biología. Las ciencias naturales, podemos decir que estas ciencias de la naturaleza son de tipo físico-natural o ciencias experimentales. Son aquellas en las cuales tienen un objeto de estudio, un objeto de estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico, conocida como método experimental. Estudian los aspectos físicos intentando no incluir aspectos relativos a las acciones humanas, así como grupo. Las ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales, o ciencias humanas, cuya identificación o diferenciación de las humanidades y artes, de otro tipo de saberes. Debemos decir que es un problema epistemológico diferente. Las ciencias sociales buscan desde sus inicios llegar a una etapa verdaderamente científica, logrando cierta independencia respecto del método prevaleciente en filosofía. En esta coexisten posturas opuestas respecto de algún aspecto de la realidad, mientras que en las ciencias exactas ello no es posible. Porque sabemos que las ciencias exactas, es decir, como la matemática, ya tienen un orden establecido y son exactas, no pueden cambiar. En cuanto a las ciencias sociales, podemos decir que son cambiantes, ya que podemos decir que a través de los cambios que surge en la sociedad y las personas cambian, también podemos decir que las sociedades van desarrollándose
así como en forma de espiral. Cada día va en cambios constantemente, porque podemos partir del desarrollo de las sociedades y podemos decir que, por ejemplo, la familia del siglo XVII no es la misma del siglo XXI, ¿no? Han sufrido transformaciones, cambios, ¿verdad? Ahora bien, podemos decir que en esta coexisten posturas opuestas respecto a algún aspecto de la realidad, mientras que en las ciencias exactas podemos decir que no, allí no puede haber. Si nosotros decimos, pues 2 por 3 es 6, ese es el resultado, ¿verdad? Ya sea que sumemos, restemos, el resultado va a ser siempre el mismo, con cualquier número que hagamos, ¿verdad? Ahora bien, de allí que las ramas humanistas de las ciencias deberían tratar de imitar, al menos en este aspecto, a las ciencias exactas. William James nos expresaba a finales del siglo XIX una serie de hechos pequeños y diálogos y altercados sobre opiniones y clasificaciones y generalizaciones en un plano meramente descriptivo, pero ni una sola ley como la que nos proporciona la física, ni una sola proposición de la cual prueba deducirse casualmente o consecuencia alguna. Esto no es ciencia, es solamente un proyecto de ciencia. Bueno, según lo que nos dice William James. Tenemos que la ciencia social frente a los estudios sociales. Para ser concretos, una ciencia se define a grandes rasgos por la metodología científica que utiliza, que son dos. Tenemos el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo mixto es la metodología empleada por las ciencias sociales naturales, y el método deductivo puro es propio de las matemáticas. En relación con este criterio, solo la filosofía y la teología forman parte del listado de las humanidades. Por el contrario, podemos decir que un estudio puede basarse en razonamientos y observación, aunque no se ajuste estrictamente al método científico, y aún así puede ser de interés. Quiero explicarles algo importante. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación social, sabemos que el investigador parte de lo que es la realidad, se apoya en lo que es el método científico, y sabemos que uno de los elementos importantes del método científico es la observación. El investigador hace lo que es la observación del fenómeno, ¿verdad? Pero esos fenómenos parten de la realidad, porque podemos decir, cuando una investigación es un conocimiento científico, es cuando vamos a trascender los hechos y los vamos a observar. Luego, pues, extraemos esa información de los hechos y vamos preparando, ¿verdad?, todo lo que es una recolección de los datos del fenómeno, ¿verdad? Tomamos muy en cuenta lo que es un sistema de variables e indicadores, los cuales están relacionados al problema. Podemos decir que los fenómenos que el investigador observa tienen varios aspectos
podemos decir lo social, lo económico, lo cultural, etcétera, ¿verdad? Y podemos decir que el investigador se crea una idea del fenómeno a investigar, del por qué se da ese fenómeno, y incurre a crear una hipótesis de ese fenómeno, lo cual sería esa hipótesis de investigación sobre ese fenómeno. Bueno, y así sucesivamente se van desarrollando los pasos de lo que es la investigación, ¿verdad? Y es muy diferente en las ciencias sociales que en la matemática, porque podemos decir que es un proceso muy diferente, ¿verdad? Pero que siempre nos vamos a apoyar siempre desde el método científico. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos y posiblemente vamos a realizar un trabajo de investigación como una actividad en lo procedimental, y sería en equipo de trabajo. No ahora, estamos solamente mencionando como una actividad de todo en el ciclo, ¿verdad? En el trayecto del ciclo. Bueno, vamos a continuar y decíamos, ¿verdad? Que el método deductivo es puro y es propio de las matemáticas. ¿Por qué? El método deductivo se refiere a la cuantificidad, a la cantidad, se refiere a los datos, ¿verdad? Y también a un resultado exacto. Tenemos también en relación con este criterio, solo la filosofía y la teología forman parte del listado de las humanidades. Por el contrario, un estudio puede basarse en razonamientos y observación, aunque no se ajuste estrictamente al método científico. Y aún así puede ser de interés. Vaya, en el caso de las ciencias sociales, ¿verdad? Podemos realizar una investigación que sea descriptiva, cómo describir los fenómenos, ¿verdad? O el problema. Vamos a hablar también, que es muy importante, la caracterización de las ciencias sociales. Las ciencias sociales presentan problemas metodológicos propios que no aparecen en las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales existe poca discusión que constituye una ciencia natural y que no. Y sin embargo, en ciencias sociales históricamente ha existido mayor discusión que constituye genuinamente una ciencia social y que no. De hecho, algunos estudios o disciplinas sociales, si bien involucran razonamientos y discusión racional, no se consideran propiamente ciencias sociales. Tenemos la clasificación de las ciencias. Dice que las ciencias naturales y ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico, conocida como método experimental. Tenemos lo que son las ciencias formales, también, que son conjuntos sistemáticos y conocimientos relacionados y coherentes que se ocupan del estudio de los procesos lógicos y matemáticos, por lo que en su objeto de estudio no es el mundo ni la realidad físico-natural,
sino formas vacías de contenido, pero cuyos conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es el método deductivo. Las ciencias sociales, ciencias que estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus normas de organización. Y su forma de organización. Tenemos algunos conceptos. Dice que este término de ciencias sociales es una denominación genérica para aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencia, que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en la sociedad, y que ocupan tanto las manifestaciones materiales como de las materias de los inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas según la intención de quien las utiliza, y son las ciencias humanas, humanidades, letras, términos que se diferencian por distintas consideraciones epistemológicas y metodológicas. También se utilizan distintas combinaciones de estos términos, como la de ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo, buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. Aparte de las ciencias sociales, estudia un aspecto específico, el acto humano en un tiempo, lugar y cultura. Y eso pues nosotros lo podemos observar desde las sociedades, por ejemplo, la comunidad primitiva, feudalista, y la actual, que estamos en el capitalismo. Por ejemplo, en la edad primitiva, antes de la primitiva, tenemos la barbarie, ¿verdad? Donde el hombre empezó a descubrir lo que es el fuego, a utilizar sus primeras herramientas de piedra, ¿verdad? El hombre prehistórico. También podemos hablar también de una historia de las ciencias también. Por ejemplo, no se había observado en un principio más que en el cuerpo humano las razones prácticas porque se quería implicar las observaciones a la medicina o la cirugía. Por ejemplo, el italiano Malpighi en 1628 y 1694 estudió la organización de los animales de especies diferentes para compararlos entre sí con espíritu científico puro, e inició así la anatomía comparada. Mire qué interesante. También tenemos la invención del microscopio. Podemos decir, cambió las condiciones de la observación, de igual modo que el telescopio permitía ver fenómenos muy alejados. El microscopio hizo visibles los demás y demasiado, podemos decir, objetos pequeños, células, ¿verdad? Microorganismos pequeños para ser percibidos a simple vista. Por ejemplo, un holandés llamado Juan Merdam estudió las metamorfosis de los insectos y vio que se desarrollaban según las mismas leyes que todos los demás animales. Otro holandés, Leeuwenhoek, hizo el mismo microscopio con los cuales pudo ver los seres llamados más tarde microscópicos, los infusorios, los glóbulos de la sangre. También estudió las arterias y las venas. La medicina obtuvo
poco provecho de estas observaciones. Los médicos organizados en un cuerpo no querían renunciar a las doctrinas de los griegos y se negaron mucho tiempo a admitir la circunstancia de la sangre demostrada por Harvey. En Francia explicaban las enfermedades por los humores y seguían aplicando los antiguos tratamientos de que se burló Molière: la sangría, la levativa, los purgantes. Se empezó, no obstante, en otros países a emplear contra la fiebre la quinina, que recuerdo que es una planta en la cual pues muchos se curaban con eso, ¿verdad? Venida de América Sur, también el inglés Sydenham preparó el laudano. Tenemos también que en el siglo XVI se habían observado y descrito plantas clasificadas, pero no se había encontrado un buen principio de clasificación. Y en el siglo XVII un francés, Tournefort, discípulo de la escuela de Montpellier, después de haber estudiado las plantas de todas las cámaras de Europa, llegó a una clasificación que ha subsistido durante una parte del siglo XVII. Por ejemplo, un italiano, Malpi, desecó las diversas partes de la planta y publicó una obra en que describió la estructura de los vegetales. Se empezó en Inglaterra a servirse del microscopio para estudiar las plantas. Ya en el siglo XVI se había empezado, sobre todo en Italia, a disecar los cadáveres por lo común, los de los ajusticiados. Un italiano Basel estableció en Bélgica y fundó así la anatomía humana. Otro italiano, Fayot, había estudiado en lo anterior el oído del cuerpo humano. Otros estudiaron los huesos. Uno de ellos dio su nombre al conducto que hoy es el oído y el gaznate, la trompa de Eustaquio. Luego se hizo la anatomía de algunos animales, como el hipopótamo, de un caballo. Por ejemplo, un inglés, Harvey, descubrió la circulación de la sangre en 1628. Bueno, creo que esto ya lo habíamos explicado. Quise dar más que todo más refuerzo de esta clase. Esperamos que pues haya sido de su agrado, y quiero decirles que es importante esta información, la cual lleva bastante información. Sobre todo nos explica quiénes son los que iniciaron lo que es el desarrollo de la ciencia, todos estos personajes, ¿verdad?, que desarrollaron las ciencias, ¿verdad? Tenemos tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, dieron un papel muy importante al desarrollo de las ciencias. Y también no podemos obviar lo que es la importancia que ha tenido lo que es el método científico, ¿verdad? Y a pesar de todo, podemos decir la misma sociedad tuvo que aceptar todos estos cambios,
tanto en las ciencias como en las ciencias naturales, perdón, y en las ciencias sociales, para que esta pues tuviéramos este desarrollo que hoy tenemos de la medicina, ¿verdad? Y también el desarrollo que hoy tenemos acerca de lo que es las ciencias sociales, ¿verdad? Tenemos la tecnología muy avanzada para tratar enfermedades como el cáncer, las operaciones que se hacen de corazón abierto, trasplantes de riñón, en fin. Ahora, hoy en día, pues gracias pues a aquellos científicos que han desarrollado lo que es la ciencia. Esperamos, queridas estudiantes, que esta historia, tanto de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, pues haya servido de información y de conocimiento para ustedes, ya que algún día vamos a ser maestros y vamos a tener que hablarle a nuestros alumnos acerca de lo que son el desarrollo de las ciencias, de la importancia que tiene los experimentos para hacer crear medicamentos, ¿verdad? Para poder observar los cambios químicos, físicos, las reacciones químicas y físicas que tiene nuestra naturaleza. Igual saber la historia de nuestro país, como son la historia de El Salvador y Centroamérica. Es importante nosotros narrarles a nuestros estudiantes, quizás de otros niveles, ¿verdad? E igual en el área de parvularia, que es la área más importante en la cual ustedes están formando, pero debemos de conocer de todo, ¿verdad? Porque alguna vez vamos a trabajar y cuando nuestra experiencia se desarrolle más en el campo educativo, posiblemente nos incorporemos en otros niveles también. Y es importante tener todos estos conocimientos, ¿verdad? Tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Bueno, en esta última diapositiva, que es la número 15, aquí nosotros finalizamos y esperamos que hacer ya el portafolio, irlo construyendo y hacer pues ir ingresando lo que son algunos apuntes de clase, definiciones tanto de ciencias sociales, naturales, la historia de las ciencias sociales e igual las ciencias naturales. Bueno, que tengan un feliz día. Les agradezco mucho por su atención. Cualquier duda, háganmela saber y poderles dar alguna respuesta, alguna duda, ¿verdad? También algún comentario lo pueden hacer ahí en la caja de comentarios en esta plataforma. Sé que son estudiantes muy habilidosas, muy inteligentes y que pues les gusta mucho esforzarse y estudiar. Las felicito y esperamos que este ciclo aprendamos mucho. Y les deseo pues que tengan pues éxito en este ciclo y poder aprender mucho, ¿verdad?, de todas estas temáticas. En cuanto a actividades que vamos a desarrollar, yo se las haré saber durante el desarrollo de esta unidad. Estamos en la unidad número 1
Y por el momento vamos a llevar nada más el portafolio, apuntes de clase, definiciones. Podemos elaborar un glosario de los términos que desconocemos o que ya conocemos, pero que queremos enriquecer, ¿verdad? Lo que aparece en la diapositiva, como es biología, química, astronomía, todos los términos que aparecen en esta diapositiva. Pueden elaborar ese glosario y anexarlos al portafolio. Que Dios me las bendiga y las espero en la próxima clase.